Bueno, entonces, vamos a empezar a desarrollar este primer gran tema de la clase de hoy, que son justamente los equipos de trabajo, ¿sí? A ver, hoy está como muy de moda y se ha popularizado mucho dentro de las organizaciones el trabajar bajo esta modalidad, ¿sí? El conformar lo que son justamente equipos de trabajo, porque a través de las estadísticas y las investigaciones demuestran en su gran mayoría los buenos resultados que muchas de las organizaciones tienen al conformar equipos de trabajo y justamente abordar sus problemas o sus diferentes tareas o acciones a través de esta modalidad. Es importante destacar que el conformar equipos de trabajo, si bien es una alternativa, es una estrategia viable y donde los resultados pueden ser significativamente mejores y puede contribuir a la productividad de la empresa, tampoco es una ciencia exacta, ¿sí? Y tampoco es mágico el conformar un equipo de trabajo, ¿sí? Puede que a veces un equipo de trabajo termine funcionando como grupo y no como equipo, y entonces no logre, ¿sí? Definitivamente estos objetivos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer un pormenorizado análisis, ¿sí? De cuáles son los costos que para una organización implica conformar o trabajar con equipos de trabajo, valga la redundancia, y cuáles son los beneficios que esto me va a traer aparejado para tratar de lograr justamente un equilibrio entre ambas acciones. Para comprender mejor esto es importante remarcar la diferencia que existe entre el concepto de grupo y equipo, ¿sí? Hay autores que en realidad toman ambas palabras como sinónimos, pero la gran mayoría reconoce que existe una marcada diferencia entre un grupo y un equipo, ¿sí? Si nosotros retomamos la definición de cada uno de ellos, podemos decir que un grupo es aquel conjunto de personas que se interrelaciona, que interactúa, que comparte información, que toma decisiones, pero que cada uno de los miembros se desenvuelve en su área de responsabilidad. Es decir, la independencia, podríamos decir, o el individualismo prevalece dentro del grupo. Es decir, yo trabajo en forma conjunta, comparto información, puedo debatir un proceso de toma de decisiones, pero cada uno de los miembros del grupo tiene una tarea, un rol y una función específica asignada y es responsable en forma individual por esa tarea y por esa función, ¿sí? Por eso la responsabilidad en el grupo es individual y esto hace que justamente la sinergia que exista sea neutral o incluso a veces negativa, y que el resultado final de ese trabajo grupal sea exactamente igual a la suma de las partes, es decir, a la suma de los aportes individuales que cada uno de quienes componen el grupo efectúa. En cambio, cuando yo hago referencia a un equipo, ¿sí? Estoy hablando también de un conjunto de personas, pero donde hay una potencialización de esos esfuerzos individuales, ¿sí? Que ocasionan, ¿sí? Como resultado que yo obtenga mejores condiciones, ¿sí? Que la sumatoria propia de las partes. Por eso el resultado y el desempeño siempre es mayor a la suma de las partes, lo que justamente implica que lo que se da en un equipo de trabajo es una sinergia positiva, es decir, la palabra cooperar, colaborar, complementar, ¿sí? Son muy dignas, digamos, de lo que es un equipo de trabajo, porque básicamente en un equipo de trabajo lo que yo busco es complementar, ¿sí? Y el que las destrezas, habilidades o capacidades de cada uno de aquellas personas que componen ese equipo de trabajo se puedan ver potencializadas, ¿sí? Al trabajar en forma conjunta, ¿sí? Con los demás miembros del equipo, ¿sí? En el equipo las responsabilidades, es decir, de la misma manera que se comparten las tareas, también se comparten los premios, ¿sí? Los buenos resultados, los malos resultados y por consiguiente las responsabilidades. Entonces lo que existe es esto de la sinergia positiva. Un ejemplo que habitualmente se da entre lo que es un grupo y un equipo, yo puedo decir, bueno, el conjunto de atletas,
¿sí?, que representan a la Argentina en los Juegos Olímpicos, en realidad es un grupo, porque cada uno se prepara, desempeña un rol y compite en forma individual, donde justamente la sumatoria de las medallas que logren en forma individual cada uno de ellos va a determinar el resultado para el atletismo, podríamos decir, en nuestro país, o lo podemos tomar con el grupo de nadadores, por ejemplo, obviamente exceptuando aquellas pruebas que impliquen, ¿sí?, el relevo, ¿sí?, donde ya hay una complementación. Cuando yo hablo de un equipo, puedo mencionar y decir, bueno, el equipo de hockey femenino o masculino, la selección argentina de hockey que nos representa en los Juegos Olímpicos, funciona como un equipo, ¿sí? Porque a mí no me sirve en absoluto las individualidades, ¿sí? No me sirve tener, bueno, un equipo de fútbol, un gran delantero goleador, si el resto del equipo no funciona, ¿sí? Si tengo un arquero que se come 5 goles por partido, podríamos decir, o una defensa que es muy mala, o un mediocampo que no permite, digamos, que la pelota le llegue a este gran líder o delantero que tengo, ¿sí? Entonces, todo funciona si se hace en forma complementaria, ¿sí? Por eso, esta es por ahí la principal diferencia entre grupo y equipo, y lo que están buscando hoy las organizaciones es trabajar bajo el formato de equipo, ¿sí? Por eso hoy los equipos y esta modalidad de trabajo, como le indica ahí, se están convirtiendo en un medio primordial dentro de las organizaciones para poder funcionar. Los equipos, una de las características que tienen que tener es la flexibilidad, ¿sí? Es decir, la capacidad de adaptarse, la capacidad de armarse, de ensamblarse, de complementarse, de refuncionalizarse, es decir, de replantearse tareas, funciones si es necesario, y también la capacidad de disolverse con rapidez, ¿sí? Es decir, un equipo va a lograr buenos resultados y funciona, podríamos decir, eficientemente si puede cumplir obviamente con esta función. Y luego, ¿sí?, podemos destacar aquellos que son las ventajas de los equipos de trabajo y las desventajas, ¿sí?, de los equipos de trabajo, porque por esto que yo les dije, ¿sí?, no es mágico y no es totalmente certero que yo pueda obtener buenos resultados si funciono bajo equipos de trabajo. ¿Qué ventajas me va a traer aparejado para la organización? Muchas, desde el hecho de que la responsabilidad se comparte, ¿sí?, lo cual también después se puede convertir en una desventaja, que debe ser una tarea totalmente gratificante y que debe generar satisfacción para quienes conforman esos equipos de trabajo. Al existir este proceso de complementación, lo que se logra es un aumento de la calidad del trabajo, hay una diversidad en cuanto a alternativas, a posibilidades, a puntos de vista, mayor conocimiento y mayor información que justamente se comparte, este espíritu colectivo y cooperativo propio de lo que son los equipos de trabajo, el hecho de que se disminuyen los gastos institucionales, ¿sí?, es decir, al conformar un equipo, esto es un tanto relativo porque conformar un equipo de trabajo a mí me implica un costo adicional, por esto que yo le mencioné antes, el analizar si realmente el costo de trabajar bajo esta modalidad y de conformar un equipo de trabajo y de poner a disposición de ese equipo de trabajo todos los recursos que necesita, ¿sí?, es relativamente bajo con respecto a los beneficios que el funcionamiento de ese equipo de trabajo me va a traer aparejado. Entonces, depende cada situación, ¿sí? De la misma manera que se comparte la responsabilidad, también se comparten los premios y los reconocimientos, que no solamente son individuales, ¿sí?, sino que son al equipo. Pueden aparecer en esta diversidad de funciones, de destrezas, de puntos de vista, diferentes formas para poder abordar y hacer frente justamente a un problema, y el reducir los tiempos de investigación, ¿sí? ¿Por qué?
porque, por ejemplo, llevar a cabo un proceso de diseño en forma individual, obviamente que a mí me va a llevar mucho más tiempo y mucha más información que el que si yo lo hago a través de un equipo de trabajo, donde cada uno desempeña un rol, cumple una función, comparten esa información, entonces los tiempos de investigación se reducen significativamente. Dentro, ¿sí? De más allá de estas ventajas, también nosotros podemos encontrar justamente desventajas de los equipos de trabajo. ¿Cuáles son estas desventajas? Las decisiones prematuras, a veces en esta excesiva motivación que tienen los equipos de trabajo en pos de alcanzar sus metas, sus objetivos y los buenos resultados, por ahí se apresuran en el proceso de tomas de decisiones y estas decisiones tomadas sin el correspondiente análisis o investigación terminan dando ¿sí? decisiones prematuras que no me arrojen los resultados que yo estoy esperando. Podemos hablar de un dominio personal y de un dominio de pocas personas, es decir, es importante que en un equipo de trabajo se fomente y se mantenga esto que es el espíritu colaborativo, cooperativo, ¿sí? El trabajo conjunto, el que no prevalezca una persona o un número reducido de personas dentro del grupo, que atenten justamente contra la autonomía y contra la libertad y que se terminen siendo, digamos, un trabajo, si se quiere, autoritario o liderado, ¿sí? El liderazgo, que es una de las características que vamos a ver después y que ustedes ya abordaron, por ahí no es lo más conveniente dentro de un equipo de trabajo donde todo tiene que ser compartido. Formas contrarias, porque si bien la diversidad de pensamientos, de habilidades, de destrezas, de personalidades puede terminar siendo una riqueza, también puede generar rispideces, conflictos, dificultades, ¿sí? Que terminen complejizando el alcance de las metas o de los objetivos. El consumo de tiempo, es decir, si yo bien por un lado puedo acelerar la búsqueda de información, también cuando por ahí estas formas contrarias salen a la luz, en un equipo de trabajo, la toma de una decisión quizás pueda llevar mucho más tiempo, es decir, el lograr el consenso, el acuerdo en un equipo de trabajo puede llevar mucho más tiempo que si fuera en forma individual. Las presiones para conformarse, para conformarse, para armarse, para amalgamarse, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la responsabilidad ambigua, porque de la misma manera que dijimos que el compartir responsabilidades es una ventaja, también se puede transformar en una desventaja y se puede transformar en lo que después vamos a denominar como ocio social, es decir, como todo es compartido, ¿sí? Hay un relajamiento, podríamos decir, un relajamiento que puede ser individual, que no lo tengo si la tarea sería individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si algo sale mal, exclusivamente yo soy el responsable de eso. Trabajando bajo un equipo de trabajo, la responsabilidad es de todos, es compartida, entonces puede haber este relajamiento, ¿sí? Y esto que se supone que es o se denomina responsabilidad ambigua. Bien, ¿qué es importante? Es importante conformar equipos eficaces, ¿sí? Que nosotros podamos reconocer aquellas características que hacen justamente a los equipos eficaces. Por esto que yo le decía antes, es decir, no es el simple hecho de conformar un equipo, sino que ese equipo debe ser eficaz, ¿sí? Y la eficacia del equipo está medida y está cuantificada, podríamos decir, desde el aporte que hace el equipo de trabajo a la productividad de la organización, ¿sí? Desde el análisis y la evaluación de méritos y de resultados que se realiza desde la administración o desde la gerencia, pero también desde la satisfacción individual, es decir, un equipo es eficaz cuando logra buenos resultados como equipo, pero también cuando yo logro que cada una de aquellas personas que componen ese equipo de trabajo, ¿sí? Puedan experimentar una satisfacción, ¿sí? En forma individual. Solo de esa manera los equipos, ¿sí? Van a poder ser considerados como equipos eficaces, ¿sí?
Y hay 4 dimensiones, ¿sí?, que uno tiene que analizar, de las cuales se desprenden, ¿sí?, variables, cada una tiene un conjunto de variables que las componen, a la hora de poder determinar la eficacia de un equipo, ¿sí? Y esas dimensiones son el diseño del trabajo, la composición, el contexto,